Nuestro Dios es tan bueno. No nos ha pagado de acuerdo a lo que debemos recibir por nuestro pecado, pero en vez nos ha dado pan de vida. Él te vio hambriento y te dio pan de vida. Te dio sediento y te dio aguas vivas. Te vio desnudo y te dio ropa santa. Te vio ciego y te dio vista, sordo y la capacidad de escuchar su voz preciosa por medio de su misericordia, hermanos. Cuando yo voy a Juan capítulo 1, y ahí vamos a ir nosotros ahora, y yo veo el reconocimiento de Juan el Bautista, ese profeta que había sido profetizado por Isaías por inspiración del Espíritu Santo, que iba a preparar el camino del Señor, a enderezar lo torcido, a levantar lo caído, a bajar lo exaltado, a levantar lo que se había humillado, hermanos, a preparar el corazón de los hijos del pueblo de Israel, a reconciliarse con sus padres porque se habían rebelado, estaban en rebeldía la juventud en el tiempo de Jesús y se habían apartado. Y el Señor declara, si Él no traía sanidad, iba a mandar una maldición sobre la tierra. Cuando ya los padres y los hijos dejan de comunicarse, hay una maldición sobre la tierra y viene destrucción. Ya lo que viene es cautiverio, un imperio que va a tomar lo que el Señor deseaba para su pueblo, pero si el pueblo se lo entrega al César, vamos a decir al faraón, eso es al diablo, entonces hemos visto como los cimientos, los fundamentos de esta nación han sido escarbados, están siendo removidos, y la estructura, la Constitución americana de los Estados Unidos está siendo destruida. Por lo tanto, esta nación se va a caer como fue inicialmente establecida. Entendamos eso. Lo estás viendo con tus ojos, a menos que solamente veas entretenimiento y trabajo y familia y no te pongas atención a nada más y no realices lo que está pasando en los Estados Unidos. Y así como lo ves aquí, se está magnificando alrededor del mundo. Estaba clamándole al Señor hace un momento en Haití, hermanos, las convulsiones de esa parte, de esa gran isla, en donde también se encuentra la República Dominicana, la Hispaniola, ¿verdad? No sé si lo digo bien, pero hermanos, Haití está en el lado oeste. Esta mañana hablé con un pastor en Haití y ayer también. Hermanos, las cosas están súper serias porque la gente no ha querido aceptar la ley de Dios, no han querido someterse a líderes, y los líderes que han tenido son malos, que hace una semana asesinaron al líder de Haití en su hogar. Imagínate eso, cómo está la corrupción alrededor del mundo. Hermanos, hay que orar. Tú no sabes si mañana lo tienes tú. En otras palabras, hoy, el presente, hoy es el día de salvación. No esperes al mañana, joven, porque Dios no te lo ha prometido. Pero hoy te dice, no endurezcas tu corazón cuando escuchas la palabra de salvación. Y en el capítulo 1, verso 29 de Juan, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Hermanos, cuando Jesús viene a ti, tú o lo reconoces como Él es, como Él se ha revelado, o tú tienes un invento en tu imaginación y no lo aceptas como Él es, el Hijo de Dios, el ungido de Dios, el Mesías, el profeta, el que había de venir. Y si no lo reconoces como Él es, entonces Él no puede obrar en tu vida, porque no te sometes a su liderazgo, a Él como el rey de tu vida, el amo, el que te compró con su sangre bendita. Por eso es que la palabra declara que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor, hermanos, si tú crees en Jesús, el Jesús de Nazaret que vivió en la tierra hace 2000 años, nacido de la Virgen María, si tú crees en ese Jesús y tú crees en el Jesús que esta escritura ha revelado, y si tú crees que Él resucitó de entre los muertos en el tercer día y le clamas a Él para que solo por medio de su cruz tú puedes ser perdonado, entonces serás salvo.
pero Él es un Jesús soberano. Él es el único nombre dado bajo el cielo a los hombres por el cual el hombre puede ser salvo. No hay otro camino, solo es un camino estrecho, angosto, y pocos caminan en él. La palabra declara que muchos, y en el griego nos da a entender la mayoría de la humanidad, cuando tiene la capacidad de escoger entre el bien y el mal, bendición o maldición, Dios o Satanás, tristemente la mayoría escoge perdición. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, declara el Señor. Pero el Señor te declara que si a ti te hace falta sabiduría, pídesela a tu Padre Celestial y Él te la va a dar libremente. Ahora, cuando le pidas a Él, no dudes. O sea, que no puedes dudar que Él es Dios y Él te está escuchando y Él te está mirando. Él está poniendo atención. Él quiere cuidar de ti como los pajaritos, como las flores. Pero hermanos, si tú le dices a Dios después, puede que Jesús pase y no vuelva a pasar por ahí otra vez y tú no tengas oportunidad. Hermanos, el Señor me dio anoche una palabra bien breve. Ni siquiera la busqué para saber en dónde estaba en la Biblia, pero sí sé que en el Antiguo Testamento el Señor declara que mi espíritu no bregará, o sea, no trabajará con el alma del hombre para siempre. Llegará al punto en donde el hombre ha decidido por última vez aceptar o rechazar a Dios. Y ese hombre o esa mujer puede vivir 40 años más en la tierra, perdido para siempre, porque rechazó el llamado del maestro, porque estaba muy enfocado en su tierra, en su novia, en su trabajo, en su padre. Esta semana me recuerdo, estaba guiando el carro y el Señor me habló. Porque vi hay muchos lugares de enterrar, ¿verdad? De cementerios. Y en el camino de Maclan un día el pastor me dijo, ¿tú sabes lo que eso es ahí? Yo no. Eso es un cementerio de los musulmanes. Y desde que él me dijo eso a mí, yo paso en el carro y yo veo como ellos están cavando fosas. Y hay gente afuera en los portones, porque no es un cementerio como es más típico, ¿verdad? Como que hay muchas restricciones. Y yo veo las familias parados al lado del carro, mirando hacia un lugar en donde no hay una cruz, obviamente, solo un sepulcro. Y me da una tristeza, porque ellos no tienen esperanza. Pero nosotros sí tenemos esperanza si la ponemos en el Rey de Gloria, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Cordero de Dios. Y aquí viene la declaración, espero que la escuches. Por 30 años se preparó para un ministerio de 6 meses Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Ahí está la palabra. Y la palabra declara en el libro de los Hechos que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Él les estaba declarando al pueblo que se tenían que arrepentir y demostrar fruto que se habían arrepentido. ¿Cómo es eso? Bueno, le decía a los soldados romanos, obviamente, porque muchos estaban queriendo escuchar la palabra de Dios. ¿Será que este tiene las palabras de Dios? Y él les decía a los soldados, no opriman a las personas, no cobres más de lo que debes cobrar, o sea, no estafes a la gente. Tú que tienes autoridad, no estafes, no oprimas. Hermanos, sabemos que muchos de ustedes, como peregrinos que han venido a los Estados Unidos de otras tierras, de México, qué gran tierra, que está ahora mismo bajo la crisis más horripilante en la historia de México, con asesinatos diarios sin poder contarlos. Nunca habíamos visto lo que está pasando en México ahora. Y puedo ir de país en país si quieren. No paran las noticias. Está triste la cosa en el mundo, porque el mundo necesita la luz. Y nosotros ahora tenemos la luz porque tenemos a Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Y declara Juan, verso 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ya el pastor nos ha enseñado todo esto durante el discipulado, hermanos. Es crítico que tú escudriñes las sagradas escrituras por tu cuenta y busques de Dios, porque no sabes si tendrás la oportunidad mañana. Ahora, vayan conmigo
a Lucas, aleluya, capítulo 9, aleluya. Porque aquí encontramos un punto en donde Pedro, al igual que Juan, se encuentra declarando verbalmente, audiblemente, como para que haya un testimonio, o sea, en donde él declara lo que adentro ha ocurrido, la revelación de Dios Padre es declarada. Por eso es que con la boca se confiesa para salvación. Jesucristo declaró: si tú te avergüenzas de mí, o sea, de mi nombre, de mi evangelio, entonces en el cielo mi Padre estará avergonzado de ti y mis ángeles. Por eso es que el que no confiesa a Jesús ahora como Señor de su vida, el amo, no tiene heredad eterna, no tiene la eternidad en ellos, porque ha rechazado al dador de vida. Le ha dicho después, o le ha dicho speak to the hand, como dicen algunos jóvenes, ¿verdad? Háblale a la mano, no estoy interesado ahora. O como hacemos a veces, te quiere hablar el Señor. Es importante. Estoy en Instagram, espera, estoy viendo las fotos de mis miles de amigos en Instagram, porque yo tengo muchos amigos. O en Pinterest, o es en Facebook, en donde tienes todos tus amigos. Esos amigos que tan pronto te enfermas están orando por ti. Hermanos, dejemos de vivir en fantasías. Yo sé lo importante que es Facebook para alcanzar a la humanidad, pero Facebook nos está bloqueando a los cristianos. Twitter está cancelando a los conservadores y a los cristianos. Hermanos, se está cerrando la puerta para evangelizar. ¿Ok? Yo no sé qué tú estás esperando para entrar en la batalla, pero ya no te sirve estar como espectador. Escoge a quien tú vas a servir. Y como le dijo Elías, el profeta: si Dios es Señor, sírvelo a Él. Y Él es Señor. Y cayó el fuego del cielo y tomó la autoridad de Dios para matar a todos los profetas de Baal y los profetas de Jezabel. Un hombre, hermanos. Nosotros ahora, espiritualmente hablando, bajo el nuevo pacto, tenemos autoridad inmediata sobre 1000. Y cuando 2 oramos juntos, hermanos, en el espíritu ocurre un milagro. Ahora tenemos la autoridad de batalla sobre 10,000. Eso está en la Biblia, hermanos. Imagínate cuando venimos aquí como el martes, que el hermano Genaro, como líder de Dios que es, viene y le pide a todos los jóvenes que vengan aquí adelante. Y nos ponemos a todo orar. Yo vi a Dios moverse aquí el martes, se lo dije al pastor, tanto como lo veo el viernes en las reuniones. Pero hermano, el Señor está haciendo algo espiritual y tenemos que permitirlo. Pero tenemos que demostrárselo a nuestros jóvenes. Y jóvenes, si tus papás no están buscando de Dios diariamente, solo son los domingos o a veces los viernes, está bien, tú busca de Dios. No más excusa de que pero en mi casa esto. Pues vete a tu cuarto y tú ora. Por favor, apaga el Netflix. Yo entiendo, hay programas nuevos, han invertido cientos de millones de dólares para entretenerte, pero tarde o temprano el entretenimiento te deja vacío. Y tú tienes que usar esta mente que Dios te ha dado y unirla a este cuerpo, y por medio de su espíritu tú lograrás grandes cosas. El Señor te está enseñando los dedos a la batalla. Hoy en día más que nunca, que tenemos la capacidad de a través de un texto mandárselo a 10 personas y darle palabra de vida. Pero en vez nos ponemos a chismear. ¿Para qué, hermanos? Hay tanto que podemos hablar de bendición. ¿Para qué entrar en las cosas base? De vez en cuando hay que, mira, si eso está bien sucio, ¿quién se va a poner a limpiar? Pero no empecemos a descubrir todo lo sucio. Oh, tú puedes creer, mira todo ese sucio. Miren, tú no vas a creer todo lo que yo vi mal en esa persona. Pues no me lo digas, ora. Yo no quiero saber todo lo malo que está en las vidas de mi prójimo. Yo lo que quiero es que ellos se rindan a Cristo y que el Señor los sane. Y por medio del Espíritu Santo, nosotros, la iglesia, como un hospital que está trayendo a los heridos de batalla, les traemos sanidad, hermanos. Nos ayudamos. No esperemos. Y yo sé que muchos de ustedes ya están en la batalla. Algunos están apenas poniéndose el uniforme, pero ya han sido enlistados, ya han sido cubiertos por la sangre. Hermano, pues mi deseo es ponerte esa espada de doble filo en tus manos. Y que tú batalles también. Que tú me ayudes a mí, al pastor, a batallar. A los líderes, a los intercesores. No esperes.
Tú no tienes prometido mañana. Hoy pudiese ser el último día que tú tienes la facultad de tus cuerdas vocales. No sabes, puedes perder la manera de hablar mañana por un stroke. ¡Pup! Y ya no puedes hablar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a orar entonces, eso te lo aseguro. Pero ¿qué espera? ¿Que Dios te calle la boca para empezar a hablar? Yo me recuerdo recién casado con esa bella esposa de 25 años. Te amo, Natasha. Yo estaba en una iglesia en Mesquite o en Butch Springs, Texas, y trajeron a un predicador joven. Pero ese predicador, al traerlo, lo trajo su esposa en una silla de ruedas, y él era cuadripléjico. ¿Tú te recuerdas? Si me pongo a pensar lo que ese hombre predicó, aquí me pongo a llorar lágrimas. Pero ese hombre ahí sentado, semiacostado, ¿verdad? Alguien que no podía mover las manos. La esposa lo tenía que hacer todo. Pues él habló de que él se tiró una vez y se desnucó, porque al tirarse en agua sin profundidad, si no me equivoco, así es como él quedó paralítico. Pues él empieza a predicarnos y él dice: yo que no puedo caminar, estoy caminando para el Señor. Y ustedes que tienen sus dos pies bien formados y pueden caminar, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Él nos estaba estimulando como: hey, mírame a mí. No hay mucho que decir de mi vida, mi capacidad física, pero el Señor lo estaba usando para la gloria de Dios. Y él no estaba malagradecido con su situación, en donde era completamente inválido y dependía de su esposa a cuidarlo. Ayer yo le pregunté a mi esposa: ¿qué pasaría, te recuerdas, si tú me tuvieses que cuidar a mí de esa manera? ¿Verdad? Bueno, pero primero rebaja mucho para ella poder levantarme. Dios mediante no va a tener que ella cuidarme de esa manera. Pero hermanos, en lo espiritual nosotros a veces cuidamos a nuestro prójimo de esa manera, porque tú no sabes en la condición que entran los hermanos. Y si tú, en vez de criticarle el acento, no que lo hacen, o criticarle el carro tan viejo o un carro tan nuevo, porque hay gente que se mete en los asuntos personales de otros para como que atacar, para asumir que estás malgastando o no estás usando bien. Cuidado en donde te metes en los asuntos del prójimo, a menos que él te traiga y te pida ayuda. Cuidado, no nos entremetamos en los asuntos de los demás que no nos son parte de nuestra vida. Hermanos, me distraigo, pero lo que quiero decirles es esto: busquemos agradar a Dios en todo y en servir al prójimo, lo que nos ha estado enseñando el pastor. Y aquí el hermano Pedro, en Lucas capítulo 9, en el verso 18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Él acababa de alimentar a 5,000, o sea que posiblemente, y eso solo es contando a los hombres adultos de más de 13 años, ¿verdad? Ellos no estaban contando a las mujeres y a los niños y niñas. Posiblemente habían más de 10,000 a 15,000 personas. Y él les pregunta: ¿quién dice la gente quién soy yo? En Mateo dice: ¿quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? ¿Sabe? Él se reconoce como el Hijo del Hombre. Ellos me reconocen como el Hijo del Hombre. ¿Quién dicen ellos que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista. ¿Se recuerdan que después de que le han quitado la cabeza, el líder político dice, cuando escucha lo que estaba haciendo Jesús: es Juan el Bautista que se ha levantado de los muertos? ¿Sabes? Él estaba lleno de terror. Un líder político, por haber mandado a matar a Juan el Bautista. La gente decía: es Juan el Bautista, Jesús. Por favor. Pero así es la gente supersticiosa. Y entonces dice: otros, Elías. Porque Elías había de venir otra vez, como dice la escritura. Y otros, que algún profeta. Creo que en Mateo te aclara cuál. Jeremías decían. Jeremías, uno de los profetas de los antiguos, ha resucitado. Él les dijo, ahora Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy? Ayer yo estaba escribiendo. A veces yo hago mis notas en mi cabeza, pero estoy realizando que ya la capacidad de retener la información se está saliendo, como que entra y sale algunas cosas. Estoy empezando a escribir más. ¿Ves? Mis pensamientos. Y estaba escribiendo esto: ¿quién decís que soy yo? ¿Sabes? El Señor preguntándonos a nosotros: ¿quién tú dices que soy yo? Para ti en tu vida como seguidor de Jesucristo, ¿quién es Jesús para ti?
¿verdad? Porque para algunas personas Jesús es, bueno, Él es mi Salvador. Otros, mi Padre Celestial, mi amado, ¿verdad? Pero lo limitan a títulos, a personaje bíblico, y como que solo se convierte en una tradición, hermanos, ¿verdad? No en algo real, no algo en donde es su primer amor. Y yo creo que el Señor a todos nos está expandiendo, nos está demostrando que sin Él nada podemos hacer eterno. Y aquí declara Pedro. Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. O sea que Pedro reconoció que Jesús es el Mesías. Y eso es lo que queremos nosotros, hermanos, que la gente llegue al punto en su vida en donde ellos reconozcan: Jesús es el Hijo de Dios. Y no lo pueden reconocer si el Padre Celestial no se los revela. Por eso es que el creyente tiene que estar en oración, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de la persona, para que cuando tú le compartas el evangelio, ellos crean esa palabra y no duden. En parte tu testimonio tiene un impacto, porque si tu testimonio es malo, aunque estés diciendo la verdad, tu vida dice otro cuento. Dijiste la verdad, pero viviste una mentira, ¿verdad? Al menos al decir la verdad, puede que alguien con fe acepte esa palabra y gloria a Dios, se salven, aunque tu vida no lo demuestre. Mire cómo son las cosas, ¿verdad? El Señor dijo: muchos me dirán en ese día: Señor, Señor, pero en tu nombre hice esto, hice aquello. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. O sea, una persona que no se sometió a Dios. Decía Jesús, oraba, iba a la iglesia, obviamente, amén. Y los musulmanes no le andan orando a Jesús. O sea que esto nos da a entender que van a ser personas de raíces católicas o cristianas, evangélicas, a saber, gente que creían en milagros, en echar fuera demonios, pentecostales, hermanos. Gente presente aquí hoy en día. Imagínate, no es para asustarlo, pero imagínate tú, porque esto es una posibilidad, ya que la mayoría van para el infierno, porque rechazan la soberanía de Dios. Soberanía, a veces no digo bien esa palabra, soberanía, no trato. Hermanos, ¿qué ocurre? Si tú te encuentras delante del Señor en el día de ese gran juicio, ¿estarás espantado o súper alegre? Esa es la decisión, hermanos. Esa es la gran decisión. En Juan capítulo 6, quiero que corramos ahí, hermanos. Esto es parte del mensaje. Aplica. Juan capítulo 6, comenzando en el verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ok. Ahora estamos entrando posiblemente en las partes más difíciles de la Biblia. Y aquí los mismos discípulos dicen: esto es duro. Jesucristo le está hablando a judíos que conocían el antiguo pacto, en donde ellos tenían que ser muy cautelosos, cuidadosos de lo que comían y de lo que bebían y cuándo lo hacían, para cumplir la ley, ¿verdad? Para mantenerse puros, para poder ir al templo y ofrecer sacrificio. Ok. Pues aquí el Señor les ha hablado que Él es el pan de vida y ellos tienen que comer su carne. Y la gente se quedan: pero espérate, que Él nos va a dar de su carne a comer, ¿sabe? Esto no es canibalismo, esto es: no, ven y come de mí ahora, ¿sabe? Y ellos, pero espérate, para ellos eso es lo opuesto, lo repulsó, porque no aceptaron que las palabras de Él eran vida. Sus palabras son espíritu, son vida, y ellos lo tomaron a lo natural y se ofendieron, porque Él es la roca de ofensa. Y la gente que no se somete a Dios, dice la Biblia, se ofenden con Jesús, se ofenden con sus palabras y se ofenden con el evangelio. Por eso es que si yo predico el evangelio y tú te ofendes, es porque tú estás ofendido con Jesús. Imagínate, siempre predicando. Bueno, ok, acepto siempre predicando. Sí, yo te voy a dar discipulado si tú lo quieres. Y si tú quieres caminar conmigo, correremos, jugaremos voleibol, fútbol, pero vamos a entrar en lo importante, porque el ejercicio corporal de poco aprovecha, hermanos.
este cuerpo se va a quedar aquí en la tierra. Lo importante es lo espiritual. Yo hago ejercicio para tener la capacidad de cuidar de mi familia, Dios mediante jugar con nietos un día, y mientras tanto disfrutar de la vida con un poco menos de dolores, porque me cansé de los dolores, porque yo estaba muy grande, pero ya gracias a Dios un poquito menos. Hermanos, y aquí dice en Romanos, escuchen nada más, no vayan ahí. En Romanos 1 dice, verso 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela para fe y por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, ¿te avergüenzas del evangelio? Yo me recuerdo la primera vez que en un lugar público, mi mamá con mi hermanita y conmigo en Pizza Hut, en donde me encantaba ir porque había un lugar de maquinitas, y yo echaba mis pesetas, mis 25 centavos, y él me ponía a jugar las maquinitas, los juegos. Pues ese era mi lugar favorito de ir a comer, ¿entienden? Y ahí mi mamá ordena la comida, pizza de queso, pan pizza, porque a mí esa me encantaba, la pan pizza. ¿Se recuerda? Yo me podía comer una pizza entera yo solo, a los 15 años de edad y 14. ¿Y qué ocurre? Mi mamá dice que nos va a tomar de la mano y vamos a orar. Y ella baja la cabeza en público. A lo mejor habían 3 familias comiendo, nadie mira. A mí me dio una vergüenza de que mi mamá se iba a poner a orar en público. Yo estaba avergonzado, porque eso yo no lo seguía, y yo no quería eso. Yo no quería que nadie me viera orando en público. ¡Qué vergüenza! Y ahora vamos a pensar, ¿cuál era la vergüenza? De que yo necesito ayuda de Dios. Ahí está, hermanos. Yo no había pensado esto hasta este momento. ¿Por qué es que yo me avergoncé a esa edad? Porque yo necesito ayuda, y yo quiero hacerlo a mi manera. A mi manera. Eso es lo que te canta el mundo. De Frank Sinatra, que sus canciones más famosas, I did it my way. Imagínate, los abuelos míos escuchando a Frank Sinatra diciéndole, lo hice a mi manera. Y ellos, a mi manera. Eso es lo que el mundo te va a decir. Hazlo como tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Pero la palabra de Dios es diferente. Regresando a Juan capítulo 6, al menos yo. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Porque Dios es tan bueno que Él llega al punto. ¿Ves? Ok. ¿Esto te ofende? Lo que yo te he dicho. ¿Estás ofendido? Pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Ok. Piénsalo. Un día, del cual ustedes no quieren ahora comer de su carne o beber de su sangre, un día va a regresar a la majestad. Ok, espérate. Ahora Él está diciéndote, yo soy Dios. ¿Estás seguro que te vas a quedar ofendido conmigo? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero un día, ese Cordero va a ser el león de la tribu de Judá. Las cosas van a cambiar, hermano. Se va a cerrar la puerta de gracia. Dice la Biblia que esas 5 vírgenes insensatas empezaron a llamar y a tocar. ¡Ábrenos! Queremos ir a la boda. No sabemos quiénes son, no los conocemos. Muy tarde. Llegaron muy tarde a la boda. Los que llegan a la boda y no están vestidos, no se prepararon. Llegó el día del juicio y se descubrió quiénes estaban preparados y quiénes no. Los que no están preparados, atrápenlo, amárrenlo, mano y pie. Ustedes saben que después del juicio, antes de la segunda muerte, va a haber una resurrección para todos los que han muerto desde el comienzo de la creación hasta el final del milenio, que el Señor va a reinar en Jerusalén, desde Jerusalén con nosotros sirviéndole. Cuando se cierre ese capítulo, esa época, la Biblia dice que los muertos resucitarán, y todos ellos van a encarecer ante de Dios y le van a dar cuenta por su vida.
Y la Biblia dice que como el libro del Cordero, cuando lo buscan a ver si el nombre de esas personas está en él, no hayan el nombre de ellos en el libro de la vida del Cordero, se van a abrir otros libros en donde su vida, que ha sido bien detallada, porque los ojos de Dios, esta mañana estaba leyendo Ezequiel 10, wow, pensé que iba a predicar de eso y el Señor me dijo no, pero déjenme decirles, deben buscar ustedes y estudiar eso, cómo el Señor revela su trono y esos 4 seres vivientes, y que ellos lo ven todo para el Señor. Ellos están analizándolo todo para Dios, hermanos, todo. Y cuando ellos le den cuenta, serán juzgados por sus obras, porque no aceptaron la gracia de Dios. O sea que ahora su vida tiene que ser perfecta para ellos entrar en el cielo. Pero como van a ser juzgados por sus obras en contra de la palabra de Dios, todos serán hallados culpables. Y entonces los van a atar mano y pie y los van a partir por la mitad delante de Jesús y los van a matar y los van a lanzar al lago de fuego. Y esa es la segunda muerte. Entonces para siempre, en ese estado de corrupción, sin la vida de Dios en ellos, van a estar sufriendo una condena aparte de la vida de Dios, de la luz de Dios, porque no lo querían en su vida. Y Dios no te va a obligar. Dios es amor, Él no te puede obligar, ¿entiendes? Él es amor. Satanás, como es un mentiroso, él te tuerce para taparte los ojos, para que tú creas sus mentiras y creas que él te dice la verdad, o que tu corazón te dice la verdad. Satanás te dice, sigue tu corazón. La Biblia dice, cuidado, el corazón es lo más engañador que hay en el mundo. Tu corazón te va a engañar si lo sigues. No sigas tu corazón, sigue la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Es que así es. Y aquí está el Señor Jesús hablándole. El Espíritu, verso 63, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Hermanos, si tú quieres procesar la Biblia con tu mente carnal, la palabra dice, para nada te aprovecha. Tú puedes ir a un instituto bíblico, puedes ir a un programa de doctor de divinidad, whatever that means, perdónenme. Cuando el Señor reprende a los que se creen doctores y maestros y abogados de la ley, y en vez escoge a personas que a lo mejor, como Pedro, no escribían probablemente y tenían a otro escribiendo por él. Hermanos, bien serio cuando nos comparamos, ¿verdad? Pero yo sé que aquí ustedes muy humildes están buscando de Dios, porque he estado conociendo a muchos de ustedes. No estoy en shock y no estoy regañando a nadie, pero esta es la palabra que sentía que el Señor quería que yo compartiese. Eso, alégrese, hermano. Pero si el zapato te queda, póntelo. Si te aplica a ti, pues permítelo. Yo no tiro piedras, pero si sientes un golpe, pues te toca. A veces es a mí. Yo predico a veces y digo, Señor, sí, ok, ajá. Porque yo tengo que tratar bien a mi esposa si yo quiero que mis oraciones sean escuchadas. Amén, hermano. Yo no sé de ustedes, pero yo quiero que mis oraciones sean escuchadas. Yo no quiero perder mi tiempo orando. Amén. ¿Cuántos de ustedes pierden su tiempo y se sienten bien? No, yo. Cada vez tengo menos tiempo. El reloj está tocando y aquí está mi reloj. Pum, 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 pum. Aquí miren, en este aparato me dice que estoy en 79. Apenas estoy empezando a predicar. Subió 80. Hermanos, yo no sé para qué tú te estás preparando, pero yo estoy corriendo la carrera de la fe en Cristo Jesús. Y cuando yo termine mi carrera, yo no quiero que me descualifiquen, ¿verdad? Yo quiero que me acepte el Señor. Y como Él me ha prometido ya aceptarme, yo corro la carrera sabiendo que soy aceptable delante de Dios si le obedezco. Y Él me da la capacidad para obedecerlo con alegría. Y cuando Él me da ese gozo, entonces tengo más ánimo para seguir adelante. Y si las cosas se ponen bien difíciles, bueno, a lo mejor solo me arrodillo en mi esquina y le clamo al Señor: Señor, solo de ti dependo. Solo tú puedes ayudarme, solo tú me conoces. Yo en realidad no, yo he tratado, como que se me hace difícil a veces explicar lo que tengo en la mente. Será porque mis pensamientos se me revuelcan y no sé cómo. Pero Señor, tú conoces mis pensamientos y mi corazón. Y mi deseo es que mi corazón te agrade. Examíname. Léanse el Salmo 139 esta noche, hermanos. Salmo 139. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Ahí está el problema nuevamente. Están ofendidos con el Señor Jesús y no le creen. Si tú no tienes el fruto del espíritu en tu vida, a lo mejor es porque no has creído, hermano. Quiero que lo aceptes.
Porque si tú has nacido de nuevo, va a haber fruto. No significa que tú vas a andar por ahí con una sonrisa de oreja a oreja. Perdónenme, cualquiera pudiese plancharse una sonrisa en la cara y nunca dejarte saber la tragedia que vive en su vida, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. Aceptando la realidad de la situación, tú vas a encarecer ante Dios solito. Hay muchos que te tratan de decir, todo el mundo va a saber tu vida en el juicio. Maybe not. Yo en el juicio no quiero saber nada de nadie. Yo lo que quiero es que el Señor, tú sabes, esté alegre conmigo. Pero mientras soy predicador aquí en la tierra, bueno, pues gloria a Dios. Gloria a Dios, déjame ver. 90, ¿viste? Está subiendo. Ok, hermanos, voy a seguir predicando. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Uno de los mensajes más poderosos que yo nunca he predicado es hablando de Jesús y el contraste de dos de sus discípulos, Pedro y Judas, viendo cómo Judas lo traicionó, vendiendo al dador de vida por 30 monedas de plata. Y hay creyentes que por lo que el diablo les vende, entregan a su Salvador también por 30 monedas de plata. ¿Y para qué? Porque a las horas de Judas haber tomado esa plata, ya la estaba tirando de regreso, reconociendo que era incorrecto lo que él había hecho, porque era sangre inocente. Después que el demonio salió de él, él reconoció, y en vez de buscar perdón, se suicidó, que es lo más trágico. Y con esto casi voy a concluir, hermanos. Llevo varios días pensando en la crisis de suicidio que está golpeando el mundo. Tengo entendido que ahora es la número 1 causa de muerte para personas de 35 años o menos. Qué horripilante, hermanos. Y están asistiendo en gobiernos globales a que la gente se maten. Los gobiernos quieren que la gente se muera. Está terrible. Piénsalo. Que se mueran los que ellos no quieren. Vamos a hablar. Que se mueran otros, pero que se mueran. Así hay menos gente consumiendo leña y petróleo. Pero el suicidio es una trampa del enemigo. Y yo sé que muchos han batallado con eso. Yo a veces he tenido esos pensamientos de que sería mejor que me fuera. Claro que yo no quería suicidarme y irme, tú sabes, como que no hubiese un Dios. Porque hay mucha gente que no creen en Dios y piensan que el suicidarse les apaga los dolores. They've got another thing coming, ¿verdad? Porque viene el juicio. Otra cosa es lo que se les va a revelar en la muerte. Por lo tanto, el Señor le dice al pecador: no deseo que te pierdas, sino que te arrepientas. Ven al arrepentimiento, ven a mí, yo te daré descanso. Pero el Señor me reveló un día en un sueño bien claro, y se los quiero describir. No soy apto para a veces describir sueños, pero escúchenme atentamente. Yo estoy sentado en una silla de madera muy vieja. Hay un escritorio bien dañado. Estoy como un cuarto, como algo construido hace 80 años en un campo, y entran dos hombres que yo entiendo que son los que me habían capturado y eran soldados, y me estaban diciendo a mí que mi única salida de ese cuarto era la siguiente, y ellos me enseñan un revólver y se van y me dejan solo en el cuarto, y yo miro el revólver y me dijeron: la única salida de este cuarto es a través de ese revólver. Y el Señor me revela: la puerta está abierta. Me levanto, no tienes que usar el revólver, sal por la puerta. Y me despierto. Y yo soy cristiano, man, yo nunca me hubiese. Pero el Señor me reveló: así está la gente en el mundo, creyendo demonios. No tienes salida, mátate. No hay remedio, mátate. Nadie te ama, mátate. Tú tendrás la última palabra, mátate. Lo que sea, ¿verdad? Eso es lo que está ocurriendo, hermanos. Pero nosotros, como hijos e hijas de Dios, sabemos que es una batalla espiritual. Y es por medio de la palabra de Dios, que son vida, son espíritu y son vida. Ahí lo leímos. ¿Lo crees? Cuando yo he tenido mis batallas, amén, de que el enemigo viene contra mí, ¿verdad? Hermanos, yo no llamo a nadie ya, amén. A lo mejor más adelante yo me pongo a orar y se va esa nube mala. Hermanos, yo me pongo a clamar a Dios, la sangre de Cristo. Miren, antes de comenzar a predicar, el Señor me puso en mí esto, y se los voy a pedir. Para la semana que viene, yo quiero que ustedes hayan estudiado en la Biblia el significado de la sangre.
Busquen, y cuando estudien, busquen en el Nuevo Testamento todas las veces que la palabra de Dios habla de la sangre de Cristo. Hermano, si tú quieres tener poder sobre todo lo que el enemigo tiene en contra de ti, proclama la sangre de Cristo correctamente. En Hebreos nos da un aviso de que hay gente pisoteándola, porque no reconocen lo sagrado que fue ese sacrificio y viven su vida como les da la gana y pisotean esa sangre bendita. Hay que reconocer bien el poder que hay en la sangre de Jesús. Amén, pastor. Amén. Eso es grandísimo, hermanos. Continuamos leyendo. Verso 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Hermano, ahí llegamos a lo que la Biblia declara como predestinación, en donde solo los que el Señor ha escogido serán salvos. Y hay algunos dicen: o sea que el Señor dice tú para el cielo y tú para el infierno. Hermano, el Señor sabe las decisiones que tú vas a tomar, y Él va a tratar todo lo posible para que tú aceptes su amor, pero Él no va a ir por encima de tu voluntad, porque Él te creó en su imagen y te ha dado la capacidad de reconocer entre el bien y el mal, porque te dio una conciencia. Si tú apagas la conciencia y tú rechazas la luz de Dios en la creación, tú entonces te estás preparando para la ira de Dios, que será revelada en ti en el día del gran juicio. Porque el Señor no solo muestra que Él es justo, ¿verdad? Salvándonos y justificándonos, pero Él muestra que Él es justo, trayendo juicio y castigo sobre el que lo rechaza. Ustedes saben que en el libro Apocalipsis la palabra declara que los santos le dan gracias a Dios y proclaman, porque Él va a traer juicio sobre la gente. Y no es que ahora nosotros andemos buscando: mira ese que mal guió, casi me choca, Señor, júzgalo, a él y a su casa. No, porque sabemos lo que el Señor le dijo a 2 discípulos que dijeron: clama que caiga fuego del cielo y se los queme a todos. Imagínate, los discípulos, 2 de ellos queriendo matar una aldea que rechazaron a Jesús. No, ese no es el espíritu del que nosotros somos. A lo mejor más adelante ellos o sus hijos van a creer en mí. ¿Cómo vamos a mandar fuego del cielo para que el Señor se los consuma? ¿Entiendes? Hay que escudriñar bien esta escritura y entender que es en amor que el Señor caminó. Pero en amor Él reprendió a los fariseos y los regañó y los sacó a los que eran pillos en el templo. O sea que a veces una persona que camina en amor también da un golpe duro, hermanos. Amén, pastor. A veces se merecen el izquierdazo, no, Él da derechazo. ¡Pau! No les cuento el cuento que me dijiste una vez. El pastor, he'll give him the business. Pero Dios me lo bendiga, pastor. Que mucho disfrutamos aquí como iglesia, hermanos. Ayer estaba hablando con los jóvenes y una de ellas me estaba contando, ¿verdad? Que algunos el pensar es: tú vas a la iglesia pero no vas a pasar bien el tiempo. ¿Sabes? Ven a la iglesia pero deja tu sonrisa en el carro. Por favor. El Señor se ríe desde el cielo. Él se regocija en su pueblo. Él desea que nosotros podamos comer el fruto de la tierra. Él le encanta que los hermanos tengan terreno, que tengan comidas, que tengan get together, celebraciones de cumpleaños. Yo la he pasado muy bien este año con ustedes, mis hermanos, y espero que en los próximos años, si el Señor no nos llama a gloria, podamos tener mucho más. Lleno el balcón, lleno los salones. ¿Cómo así el pastor quiere? Si hay que tumbar paredes, se tumban paredes. Y si el gobierno nos dice: no pueden reunirse aquí a menos que le digan a César Señor, hermanos, nos reunimos en las casas, en los campos, en donde sea. Amén. Pónganse de pie, brothers y sisters. ¿Cuánto los amo? Ya me estoy preparando para el martes hablar en inglés. Gloria a Dios. Aleluya. Tengo muchas escrituras que pudiese compartir con ustedes, pero la más clave es la que me acaba de venir ahora, porque en la mañana preparándome y ayer el Señor me dio esta palabra y se encuentra en Isaías capítulo 6. Gracias, Padre, por ayudarme. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hermanos, antes de concluir y ponernos a orar, a clamarle al Señor por las almas de nuestros hijos, nuestros vecinos, tíos, etcétera, quiero que entiendan: el rey Usías había servido al Señor por muchos años, pero se llenó de orgullo
Y él quiso entrar en la casa del Señor y hacer lo que solo los sacerdotes podían hacer. Y él quiso ofrecer sacrificio a Dios y no le era permitido. Eso no era su lugar. Él era el rey, pero él no era el sacerdote, él no era levita. Y por su orgullo, cuando él entró, en medio de su orgullo, el Señor lo golpeó con lepra. Y él entonces se fue corriendo porque sabía que eso era de Dios, que estaba mal, ya no podía seguir desenfrenado. El Señor lo paró y fue y terminó muriendo como un leproso. Cuando él muere, hay una revelación de quién es Dios. Yo quiero que ustedes entiendan que el día que tú mueres a tu orgullo, que tú reconoces que Dios es santo, esa lepra que es el pecado en nuestra vida, ¿verdad? Viejo Testamento, la lepra es tipo de pecado. Pues reconocemos nuestro pecado y nos humillamos delante del Señor. Reconocemos nuestra condición pecaminosa. Y aquí vemos al profeta declarando en el verso 2: por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Imagínate a un hombre mortal siendo elevado en el espíritu delante del Señor. El terror que vino sobre él. Terremoto, humo, aquí me voy a morir. Los serafines se cubren viendo la santidad de Dios. Santo, santo, santo. Y ahí está Isaías. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto. Reconoció el pecado en su vida, lo está viendo en el espíritu. Y dice: porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Aquí está hablando del sacrificio de Jesús en la cruz, hermanos. Esto es lo que esto está demostrándonos. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. Él había reconocido que era hombre de inmundos labios, y el Señor le toca los labios limpios. Él reconoció su pecado, suyo, y del pueblo. ¿Y qué ocurre? El Señor le trae perdón. Eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros. Dice: he aquí esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpio tus pecados. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Estás listo? Puedes declarar tú ahora en voz alta, en voz santa: heme aquí, envíame a mí. Porque has sido tocado por ese carbón. El Señor te ha limpiado de tu pecado. Te vistes en la cruz de Jesús y reconociste como uno de los 2 pillos que regaña a uno diciéndole: tú y yo estamos aquí porque no los merecemos. Pero él, Jesús, nunca pecó. No le tienes miedo al juicio de Dios. Él reconoció, y ese pecador mira a Jesús y le dice: recuérdate de mí en tu reino venidero. Que le prometió el Señor Jesús: hoy estarás conmigo en paraíso. Alabemos al Señor. Aleluya. Padre Santo, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu palabra bendita. Señor, permite que tu iglesia pueda reconocer quién tú eres y proclamarte Rey, Señor, soberano. Sí, mi Dios, proclamarte Jesús, el Cristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el prometido Mesías, el que lo dio todo para rescatarme de la paga del pecado. Hermanos, ahí en donde estás, si nunca le has clamado a Jesús que te rescate, ahí mismo toca el borde de su manto, espiritualmente hablando. Con tus ojos espirituales, clámale a Dios.